de lo que es el peligro que contiene lo que es el químico. Ya, Y lo físico es un riesgo más derivado en lo que es, por ejemplo, por iluminación, radiación solar, ruido, ya, alguna fuerza física. ya. Muchas gracias, Alexander. Otra persona más que quiera acotar lo de Alexander. Pero aquí es donde había. ¿Alguien más por ahí que quiera participar? Claro, los riesgos físico-químicos es la base primordial de nuestra profesión, en la Ya, cual es la parte medular, sería para mi criterio, ¿no? Es la parte modular, ya que físicamente es la responsabilidad de nosotros, de los seres humanos que tenemos trabajos físicos y la parte química es los factores que se encuentran dentro de nosotros. Por ejemplo, algún riesgo químico como quemaduras con ácidos, y eso son la parte primordial de nuestra carrera para tratar de evitar ese tipo de riesgos. ya. Ahora, mi estimada Yuri, ¿qué se le viene a la mente cuando le dicen higiene industrial? Eh, O higiene del trabajo. La, la, se- la, la segunda parte de nuestro título, porque somos tecnólogos en seguridad e higiene del trabajo, ya. Esa partecita de higiene del trabajo. bueno, ante todo, o sea, contando lo que dijeron los compañeros de los riesgos químicos y físicos, bueno, también abarca lo que son materiales, combustibles, químicos que pueden ocasionar incendios, explosiones y daños no solamente a la salud, sino pues a bienes. Y bueno, con respecto a su pregunta, creo que es aparte del cuidado del trabajador, Ya, que esté en buenas condiciones para que trabaje, porque obviamente pues el trabajador es la parte fundamental de la producción en una empresa, pues yo creo que también debemos tomar en cuenta los riesgos y todo eso. ya, perfecto. La higiene industrial como tal, o la higiene laboral que le llaman, o la higiene del trabajo, que ahora es, porque ya no es un tema de higiene industrial, ¿no? Ahora ya es higiene del trabajo, ¿no es cierto? Es una ciencia que obviamente Una estudia, ciencia. Sí. es una ciencia, obviamente, pero que estudia los ambientes laborales, ¿ya? Los ambientes laborales. Porque recordamos o recordemos que en los ambientes laborales existen riesgos, ¿no es cierto? Tenemos riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos, ¿ya? ¿Por qué son evaluaciones cuantitativas los riesgos químicos, físicos y biológicos? Obviamente porque nosotros podemos medirlo, ¿no es cierto? Podemos hacer mediciones. Podemos hacer mediciones de ruido, podemos hacer mediciones de temperatura, ¿no es cierto? Obtener el índice WGT, ¿verdad? ¿Ya? Podemos igual hacer las mediciones de cuántos luxes tenemos en un ambiente de trabajo, ¿no es cierto? Entonces son riesgos, obviamente, son mediciones que nosotros podemos realizar cuantitativamente, ¿ya? Por ejemplo, riesgos químicos, también tenemos equipos, obviamente, para evaluar, ¿ya? Entonces, todo eso vamos a ver hoy, o sea, vamos a ver en estas semanitas, ¿ya? ¿Cómo va a ser ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo va a ser el módulo? ¿Ya? Todos los días vamos a hacer trabajos. Vamos a hacerle más práctico para que ustedes no se me duerman, ¿no es cierto? Y yo no estar solo habla y habla y habla y habla en la pantalla, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver riesgos físicos y vamos a comenzar, vamos a ver, ¿quién me dice qué es el índice WGT? Índice WGT, ¿no? ¿Quién da más? ¿No?
No, ingeniero, no hemos escuchado esa palabra. ¿Ya? Índice WSP o ST. WGT. Es algo del estrés térmico. Estaba consultando y dice que se calcula a partir de la combinación de dos parámetros ambientales, la temperatura del globo TG y la temperatura corporal. La valoración del riesgo de estrés térmico. Ya, el estrés térmico, ¿no es cierto? Bueno, eso vamos a hacer ejercicios. Imagínense, pónganse, nosotros como técnicos en seguridad debemos conocer estos índices, ¿no es cierto? El índice WGT. ¿Para qué es el índice WGT, por ejemplo? Para ver el consumo calórico, ¿no es cierto? Para determinar el consumo calórico del trabajador. Imagínense un ejemplo, ¿ya? Solo una profesión, la profesión, una de las más antiguas del Ecuador y de las más antiguas del mundo, los ladrilleros, ¿ya? Las personas que hacen ladrillos, ¿no es cierto? El tema del ladrillo viene de años, de hace siglos atrás, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una evaluación del índice WGT, va a tener más consumo calórico, ¿no es cierto? Una persona que trabaja en un horno, ¿no es cierto?, haciendo ladrillos, que una persona que está en oficina. Sí, poniéndole que lo que se expone a la radiación. Sería ¿Ya? por ese lado, ingeniero. Por supuesto, pero también existe más consumo calórico, más gasto metabólico, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo. Por ejemplo, mi estimado Marco, usted es bombero, ¿no es ¿Bombero? cierto? Sí, ingeniero. Imagínese en cuando usted solo va y atiende una emergencia de un incendio y de un incendio no tan grave, ¿no es cierto? Un incendio, ¿ya? Imagínese en el consumo calórico que usted está generando. ¿Por qué? Porque, a ver, tiene primero que todo temperatura ambiente, temperatura corporal y aparte la temperatura de humedad. Entonces, con esas tres temperaturas y esas tres tipos de temperaturas se conjugan para que usted tenga exposición a riesgo por temperatura o a estrés térmico que se le llama. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, pues todo eso vamos a ver. Por ejemplo, el tema de iluminación, método de cuadrícula, ¿ya? Porque póngase, un higienista tiene que aprender o tiene que conocer este tipo de mediciones. Pues eso vamos a ver en riesgo físico y en riesgo químico pasaremos ya al tema de evaluación de los TLVs, ¿ya? ¿Qué son los TLVs? ¿Sí? Son las dosis o el promedio ponderado de las dosis mínimas de cada químico. Por ejemplo, ¿ya? El ácido sulfúrico tendrá un TLV distinto al ácido nítrico, ¿ya? Por ejemplo, miren, ¿qué tan... A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué sale de la reacción de mezclar orina con cloro? Es una reacción, imagínense, produce el gas cloro, verán, el gas clorhídrico, Es ¿ya? que lo que sucede es que eso hace un ácido que es tóxico, que Exacto, incluso empieza sumamente demasiado fuerte. Y ¿sí? al aislarlo, obviamente empieza a tener dolores de cabeza, te empiezan a arder la vista, ¿Ya? porque es muy fuerte, no puede contaminar los dos, el cloro con el orín. Porque uno es ácido natural y el otro es un químico que, o sea, es como tú botas toda tu toxina, pero es un ácido. Y ese ácido lo revuelve. Muy bien, Alexander, ¿ya? Entonces, miren, pero vean, el desconocimiento de una persona de limpieza, por ejemplo, ¿sí o no?
de una persona que está limpiando los baños y todo eso, solo el desconocimiento de esa persona. ¿Por qué? Porque obviamente a veces por desinfectar y todo eso ponen cloro. Curi, Ingeniero, esto muy aparte de la clase, le quiero informar y pedirle disculpas porque voy a apagar la cámara. Yo tengo que entrar a trabajar a las 8 de la noche. Trabajo de lunes a viernes en la noche en el centro de faenamiento. ya. Sí, pedir mis disculpas y yo apago la cámara sí por lo que estoy en mi trabajo y no puedo estar, pero sí la escucho, si no No puedo hay problema. estar con la cámara No hay encendida. problema, Juri. O Sí, sea, lo que sí quiero, obviamente, que, bueno, como voy a tener un grupo de, de 14 personas, le voy a hacer, como somos 14 personas, entonces le vamos a hacer más interactiva la clase. ¿Por qué? Porque antes con grupos de 30 hacer ejercicios es un poco más complicado porque se me van las 3 horas explicando un ejercicio, ¿no? Porque obviamente tengo que explicarles a todos. Pero como vamos a trabajar solo 14 personas, me parece súper chévere. Y es mejor porque al final les voy a enseñar todo este tema de los cálculos que en algún momento ustedes ¿por qué están aquí siguiendo la validación? Porque ustedes algún momento van a querer ser técnicos en seguridad o coordinadores de seguridad o jefes de seguridad. Entonces, esto tienen que aprender, ¿ya? Entonces, no hay problema, Yuri, yo no tengo problema, ¿ya? Lo importante es ya, que, lo muchas gracias. importante es que si alguna cosa no entendió, bueno, ya ustedes conocen, tienen mi WhatsApp, alguna cosa ya le puedo explicar y todo eso y ya. La cosa es que conozca, obviamente, porque para algo, obviamente, chicos, ustedes están aquí en la institución. O sea, porque si vinieron solo a coger y decir, ¿sabe qué? Voy a pagar la validación y voy porque me quiero graduar nada más, no es tanto así. Entonces, si ustedes están pagando por una educación, obviamente aprendan todo lo que los docentes les están dando, porque a la final, chicos, ustedes a la final eso es lo que les va a servir, ¿ya? Por algo están acá. Entonces no hay problema, Yuri. Encantado. O sea, no hay ningún problema, ¿ya? Pero bueno, vamos, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar ya. Entonces, bueno, eso les explicaba, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, ¿ya? Tenemos que conocer, a ver, ¿qué es una MCDS, por ejemplo? Ahora que se llama las MSDs. MSD nomás, ahora las fichas técnicas de cada químico, ¿no es cierto? Pues todo eso debemos conocer la exposición a los riesgos químicos como tal, ¿ya? ¿Qué tipo de dosificaciones? Porque, por ejemplo, el plomo, ¿ya? Imagínense la intoxicación de plomo que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, ¿ya? En el 70 las pinturas tenían plomo y el plomo es cancerígeno, ¿ya? Todos los juguetes en el 60, en el 70, se pintaban con pintura con plomo. Miren, eso no conocemos, o sí conocíamos. Sí Sí, tenía siempre conocimiento teníamos de eso, por eso un que bajo conocimiento. lo ¿Ya? del plomo, claro, por supuesto, que era cancerígeno, es cancerígeno. Es cancerígeno, ¿no es cierto? Y todas las pinturas en el 50, en el 60 tenían plomo. Los juguetes pintaban con pintura que tenían la composición de plomo, ¿ya? Por ejemplo, el DDT también, el DDT, el plaguicida, que bueno, ya vamos a seguirlo viendo. Entonces, bueno, dejémonos de cosas y comencemos. Hoy vamos a terminar 9 en punto de la noche por ser el primer día. Desde mañana vamos a comenzar hasta las 10 y con trabajos. Este módulo se gana haciendo trabajos, ¿sí? Y haciendo ejercicios. Entonces, conmigo van a trabajar en los ejercicios, ¿ya? Siempre vamos a ir, y vamos a ir, a ver, yo hago un ejercicio, ustedes hacen el otro, y así vamos haciendo, vamos haciendo, vamos haciendo. Entonces, todo esto vamos a ver en este módulo, ya en estas 2 semanitas, ¿ya? Lo importante para mí es que les quede todos los métodos de evaluación de riesgos físicos y el método de evaluación de riesgo químico. Eso es súper importante. Eso ustedes tienen que conocerlo, ¿ya? Entonces, vamos.
Ya, perdón. Estaba- A veces se me sabe poner la pantalla media blanca o media roja, alguna cosa así, no sé por qué, pero bueno, por si acaso. Listo. Factores de riesgo físico. Vamos a ver esta semana y la próxima el lunes todo lo que son, bueno, factores de riesgo físico. Igual, como decía mi estimado Alexander, sí. Tenemos ruido, tenemos iluminación, tenemos temperatura, ¿ya? Una breve definición. El riesgo se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno pueda potencialmente desencadenar perturbaciones a la salud, ¿ya? Y el factor de riesgo es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. Por eso son factores de riesgo físico, factores de riesgo químico. Entonces, miren esta parte de la definición. Entonces, es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de producir un daño a quien esté expuesto a él. ¿Ya? A ver, esta parte, según la normativa española, tenemos tres tipos de riesgo. Tenemos riesgo común, ocupacional y profesional. ¿Ya? El riesgo común es la posibilidad de sufrir un accidente o una enfermedad durante la realización de cualquier actividad. ¿Ya? Por ejemplo, un fin de semana ustedes salen y sufren un choque o en el fútbol se rompen el pie o se lesionan. ¿Sí? Eso es un riesgo común. ¿Ya? ¿Por qué estoy hablando de esto como riesgo común? ¿Ya? Porque algún momento les va a tocar que el trabajador se lesiona en el fútbol y luego quiere pasar como que es una lesión en el trabajo. ¿Ya? Como que se ha caído en el trabajo. ¿Ya? El riesgo ocupacional es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y durante la realización de una actividad laboral. ¿Ya? Eso es un riesgo ocupacional. ¿Ya? Y el riesgo profesional como tal es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y durante la realización de una actividad laboral con vínculo laboral vigente. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes están en el trabajo. Eso es un riesgo profesional. ¿Ya? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué es un accidente in itinere? Es algo que sucede después de la jornada laboral. No, Después de la... es Antes de empezar cuando te o diriges a tu después. casa. Obviamente, cuando tú firmas un contrato, tú entregas un bloque y obviamente durante el transcurso de que te vayas dirigiendo de tu domicilio, de tu empresa a tu domicilio, llegas a tener algún accidente, obviamente es un accidente que tiene. Ya, Es un accidente que en el transcurso de ida y regreso al trabajo sin desviarse de su, De su ruta. di- de su de ruta su habitual. ruta habitual, Salvo que sea una emergencia o que sea alguna una situación. emergencia. Perfecto. Muy bien, Wilson. ¿Ya? Porque esta parte es importante, porque a la final todos debemos conocer qué es un accidente in itinere, ¿ya? Si nos desviamos, por ejemplo, yo que sé, le pongo de ejemplo, Andrés. Andrés sale del trabajo y le va a visitar a la novia. Entonces, en el transcurso de esa parte, pasa algo, se accidenta y todo eso, ya no es considerado un accidente in itinere, ¿ya? Acabó. Pero también entra como riesgo profesional. Comisiones de servicio, por ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchos motorizados, hay empleadores que mm, se tiene bastantes complicaciones con este tema de los accidentes en itineres. Porque, por ejemplo, los motorizados, ¿ya? O las personas de servientrega, ¿ya? Entonces, miren, o sea, es complicado este tema, ¿ya? Los factores de riesgo físico tenemos 6, ¿ya? Ruido, temperatura, ventilación, iluminación, radiación y vibración. ¿Por qué no está aquí el riesgo eléctrico? ¿Ya? El riesgo eléctrico a mí me gusta separarlo porque obviamente es un riesgo que se tiene que hacer, ampliar este tema de estudio y todo eso porque
porque en este tema ya va bloqueo y etiquetado y todo este tipo de cosas, ¿ya? Cuando nosotros, la mayoría de puestos de trabajo, señores estudiantes, por lo menos va a estar expuesto a un riesgo físico. Sería el paraíso que un puesto de trabajo no esté expuesto a ningún tipo de este riesgo. ¿Ya? En todo lo que son industrias de manufactura o producción, vamos a tener ruido, tener iluminación o radiación. Temperaturas extremas. Pónganse en la construcción, señores estudiantes. Temperaturas extremas, iluminación, radiación, ruido. ¿Ya? En las oficinas, ¿cuál es el riesgo físico más común en las oficinas? Ergonómico. No, de riesgo físico. Ah, perdón. La iluminación del computador. La iluminación. ¿Ya? Temperaturas. Podría ser también, ¿o no? Temperatura si estamos con aire acondicionado. Es raro la oficina Es que no raro. tiene aire. ¿Ya? Es raro. Ventilación también. ¿Sí? Ingeniero, yo soy de radiación, yo trabajo con rayos X. Ya, por ejemplo, mi estimado Luis, radiación. ¿Ya? Entonces, miren, con el aporte de Luis, llegamos a la conclusión de que todos los ambientes de trabajo, todos, por lo menos tienen un riesgo físico a los que están expuestos. ¿Ya? Así sea en oficina, iluminación. ¿Ya? Entonces, siempre es muy necesario conocer estos 6 tipos de riesgos físicos. ¿Ya? Tenemos ruido, temperatura, iluminación, vibración, radiación y ventilación. El ruido como tal es un sonido indeseable que produce efectos adversos fisiológicos y psicológicos, ¿ya? Que interfieren en las actividades humanas de comunicación, trabajo y descanso. Porque hay personas que están expuestas al ruido todo el día, o póngase en taxistas, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente nadie se ha puesto a analizar los riesgos que están expuestos el personal de Uber, por ejemplo, o los taxistas, ¿ya? Los taxistas están expuestos al ruido 12 horas, ¿ya? A lo menos aquí en Quito o en Guayaquil. Pero, profe, pero más expuesto a un ruido, o sea, un ruido, sería, por ejemplo, un operador de compresores. Exactamente, ¿ya? Pero a lo que yo me refiero es que nadie se ha puesto a analizarle, póngase, señores de estudiantes, a los taxistas, por ejemplo, ¿ya? O sea, no hay un estudio de seguridad, de higiene, póngase del personal de taxis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y llegando a este punto a lo que quiero llegar. Hay veces, póngase, he tenido 2 estudiantes que, bueno, que ya se graduaron con nosotros, que ellos eran taxistas. Y ellos decían, o sea, nosotros estamos expuestos 10 horas al ruido, a los pitos, a todo eso del tráfico que es pesadísimo acá. Y claro, cuando uno llega a su casa no puede dormir, no puede descansar. ¿Ya? ¿El por qué es eso? Se supone que tú llegas obviamente agotadísimo de trabajar y lo primero que haces o lo primero que harías es descansar y caer rendido, ¿cierto? Para poder descansar. ¿Pero por qué? Exacto. ¿Ya? Porque el ruido también altera, ¿no es cierto? El descanso. ¿Ya? Entonces, a lo que vamos, Alexander. A un operador de maquinaria que no tiene ni el equipo de protección personal. ¿Ya? Si bien es cierto, se le va a afectar obviamente el sistema auditivo, pero también va a aumentar o va a afectar, perdón, sus capacidades de comunicación. ¿Ya? Porque el ruido no solo afecta al sistema auditivo, también afecta a nuestro sistema neuronal. ¿Ya? Entonces es por esto es importante. La última barrera, y eso sí quiero ser enfático y claro, la última barrera de protección son los equipos de protección personal.
Exactamente, tiene razón. ¿Ya? Eso es la última barrera. Sí, ¿Ya? el último cartuchito. Eso es lo último, porque en sí, obviamente, las acciones es primero que todo minimizar la fuente de exposición. ¿Ya? En caso de que se pueda, ¿no? Porque pónganse, hay compresores. Imagínense, hace muchos años hicimos un estudio en una empresa de la maíz sabrosa. Todos hemos comido la maíz sabrosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Que hace Molinos Pultier, ¿ya? Ellos tienen un muy buen sistema, o sea, de seguridad y todo eso. Pero ellos tienen los molinos y las máquinas alemanas de hace 100 años. Imagínense en esas máquinas y esos molinos el ruido que genera, ¿ya? Entonces, miren, hay trabajadores que en verdad, o sea, obviamente cuando hicimos el estudio, nos decían, o sea, miren, nosotros nos podemos poner todo el equipo de protección personal y todo eso, pero igual si hay una afección, porque aparte obviamente del ruido también genera vibración, ¿ya? Entonces cuando salían obviamente en ese sí, o sea, tenemos un desgaste físico porque a veces no nos podemos concentrar o tenemos, miren, o sea, y el tema de los efectos del ruido a un trabajador así, obviamente te va a afectar. Empresas metalmecánicas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como yo siempre digo, los equipos de protección personal son la última barrera, pero hay veces que este tema del ruido es muy complicado, bueno, no muy complicado, pongámosle, es complicado minimizar el ruido en la fuente de exposición. ¿Cómo podríamos minimizar el ruido en la fuente de exposición? Posiblemente con mantenimientos periódicos de la maquinaria o a veces cambio de la maquinaria, ¿ya? Pero el cambio de la maquinaria a veces no es posible por el tema de los costos, ¿ya? Imagínense en cambiar un compresor, ¿ya? ¿No es cierto? O hay unas máquinas en Saurus donde asesoro como jefe de seguridad. Tienen unas máquinas que hacen doblan porque Saurus también construye los tanques para los trailers que llevan los combustibles, ¿ya? Entonces imagínense esas planchas enormes de metal que tienen que ser dobladas, entonces tienen esa máquina y esa máquina genera un ruido. La roladora se llama. Roladora, esa misma. La roladora, esa misma, ¿ya? Entonces es una roladora enorme, ¿ya? Entonces tenemos varias máquinas que obviamente van a generar ruido, ¿ya? El mismo compresor de la pintura esa industrial, que obviamente hacen pintura para plataformas grandes, genera un ruido ensordecedor. Entonces ahí ya el equipo de protección personal. Se hace mantenimiento, pero imagínense en cambiar la roladora. No vas a poder. O sea, de por sí es carísima esas máquinas. Entonces, siempre, como yo digo, la última barrera es del equipo de protección personal cuando se aplique. Si no, a veces es la primera. ¿Ya? Entonces, dependiendo cada sector. ¿Ya? Entonces, miren, las vulcanizadoras, por ejemplo. ¿Ya? El vulcanizador, el que nos cambia la llanta cuando estamos de camarones y nos pegamos ¿cómo es? En un bache. ¿Ya? Esos compresores y esa pistola. Hay unas pistolas que son antiguísimas. No sé si han visto esas pistolas que por poco el vulcanizador salta porque tiene tanta vibración, ¿ya? Entonces, miren, ahí tenemos dos riesgos. Tenemos ruido y tenemos vibración en una actividad, ¿ya? Pero Y le da. también como ellos trabajan o sea, con bombas a presión, no sé Ujú. si se ha visto eh, igual, eh, todo, bueno, al menos acá en la parte de Oriente y Costa, ¿no? Bueno, también en la sierra que utilizan, van en sandalias
en pantaloneta y en BBD, rápido ahí, y no usan ningún tipo de protección en el caso de cambiar una llanta. Eso Ujú. le comentaba, le miré la vez pasada que fui a cambiar una llanta de mi vehículo, le miré y tenía esta parte de la mano tenía así rajada, que si ya se le estaba cicatrizando. Le pregunto qué le había pasado y dice que en una máquina que para parchar, creo que le comprime a la llanta, creo Ujú. que se le había saltado y le había golpeado y se había roto, se había lastimado toda esta parte. Realmente en negocios populares, se podría decir, o en negocios industriales que la población tiene, no hay la respectiva seguridad o no usan, no tienen prevención. No tienen conocimiento de lo que es una prevención de riesgo. Es No, que sí no tienen tienen conocimiento, conocimiento, sí tienen no tienen, conocimiento, sí les tienen falta mucho. conocimiento, pero sin embargo, dicen, bueno, ya me ha de pasar. O sea, el señor sabe a lo que se expone, el señor sabe a que la presión le puede hasta matar, porque Pero, unos pero no 25 le kilos va, o sea, no le puede va a que hacer. sepa, pero no le está dando una solución. O sea, Exactamente, sabe lo que puede pasar, pero no sabe cómo. Una pequeña capacitación, toma. muy bien, eso para aportar, Inge y Sí, compañeros. sí, sí, o sea, en verdad. Y hay un tema de que, es que verán, o sea, esto es un tema de política de Estado, o sea, entonces, ¿para qué sirve cómo es este tema, el Ministerio de Economía Popular y Solidaria? ¿Ya? O póngase en los municipios. Menos, miren, mi papá es del Tena, ¿ya? A lo menos, o sea, en verdad, o sea, es un tema súper, ¿cómo les puedo decir? Ni siquiera en las entidades municipales, a veces en los municipios, tienen el técnico de seguridad. O sea, ni ellos mismos saben. ¿Cómo pueden saber las otras personas? Entonces, el tema de seguridad e higiene del trabajo debe ser una política de Estado y debe ser de obligatorio cumplimiento en los municipios. Porque, por ejemplo, imagínense, un técnico de seguridad en un municipio que vaya dando charlas, obviamente, como hacen, por ejemplo, el ARCSA, tema de manipulación de alimentos, ¿ya? En todos los negocios se puede hacer, o sea, se puede hacer y se debe hacer, ¿ya? Porque esto es un tema de, luego ya vienen las enfermedades ocupacionales y todo eso, ¿no? Recordemos, miren, con todos nuestros hábitos alimenticios de actualmente y todo eso, ha aumentado nuestra edad, ha aumentado nuestro tiempo de vida. ¿Sí saben ese estudio? O sea, No, la verdad. en promedio, miren, imagínense, en promedio, hace 200 años, hace 200 años, el promedio de edad de vida de una persona era de 40 años, ¿ya? 45. ¿Por qué? Porque obviamente todo el tema de las guerras, de las plagas, de las pandemias, todo eso, ¿no es cierto? Y antes, si nos remontamos mucho más atrás, 1230, 1300, el promedio de vida de una persona era de 30 años, ¿ya? Ahora tenemos en promedio de vida de 80 y con nuestros hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque obviamente la tecnología, ¿ya? Porque tenemos las vacunas, ¿sí? Un técnico de seguridad nunca puede ser antivacunas. Y es así, nadie puede ser antivacunas, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente las vacunas han aumentado nuestro tiempo de vida, ¿sí? Antes, por ejemplo, las personas por una simple gripe o la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, miren qué tan importante es este tema y el tema de seguridad debe ser una política de Estado, ¿ya? Como seguridad e higiene del trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, aportando este tema de la parte bueno, de los vulcanizadores, entonces miren, toda profesión va a estar expuesto a ruido, pero por Pero niveles. Gerson, sí, como para aportar algo, profe, del ruido. ¿Pero sí me escuchan? ¿sí?
Verá, yo tuve la oportunidad de trabajar, porque yo soy taladero, taladro de perforación, hace unos 3 años como perforador. Y demasiado fuerte, a veces me chocaba con la roca y los motores sonaban, créanme que yo aguanté 6 meses. Ya me estaba recibiendo demasiado. Gerson, se está como que cortando, no le escucho muy bien. Parece que el micrófono o algo pasa. Sí, me escucha, pero Sí le escucho un poquito mejor. ya pues, pero, unos 6 meses, hace 3 años, como perforador. Y el mismo hecho del golpe, yo perdí un poco de la condición de la, en el lado derecho. Y vemos que por gracias a Dios ascendí a un supervisor, porque si no yo renunciar, porque era bien feo. Así dijo, pues la duración, eso te, o sea, más que todo, te consume bastante, eso no es mi aportación, profe. Ajá, exactamente. El tema de todo lo que son los motores genera bastante ruido, ¿no? Y aparte genera, de cierta forma, o sea, todas las máquinas van a aportar, no aportar, van a generar vibración y ruido, ¿ya? Todas las máquinas, ¿sí? Vibración y ruido, ¿ya? Que algunas más, que otras menos, sí, pero es muy necesario conocer esta parte. Entonces, miren, cuando nosotros vamos de ruido, tenemos tres tipos de ruido, ¿ya? Y debemos conocer. ¿Por qué debemos conocer el tema de los tres tipos de ruidos? ¿Ya? Porque hasta para hacer mediciones de ruido, y eso préstenme atención, por favor, hasta para hacer mediciones de ruido debemos conocer qué es un ruido constante, qué es un ruido intermitente, qué es un ruido de impacto. Porque en el tema de mediciones de ruido, vamos a trabajar en mediciones de 0 a 75 Hz para ruido constante o ruido intermitente y de 75 en adelante para ruido de impacto. ¿Ya? Entonces, bueno, eso yo ya les voy a explicar más adelante. ¿Ya? Entonces, tenemos estos tres tipos de ruido. Tenemos constante, intermitente y de impacto. ¿Ya? El ruido constante es aquel cuyos niveles de presión sonora no presenta oscilaciones. ¿Qué quiere decir? Que es un ruido, obviamente, que está constante en el tiempo durante su duración. ¿Ya? Es literal, una línea recta. ¿Ya? El ruido constante, que puede estar en 65, 75, 85, 95 decibelios, pero que es un ruido constante. El ruido intermitente. El intermitente es aquel en el cual se presentan subidas bruscas y repentinas de la intensidad sonora en forma periódica. ¿Qué quiere decir? Poner como ejemplo aquí con un alambre. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, el ruido constante tenemos obviamente que es nada más. Ya, perfecto. El ruido constante, bueno, como ejemplo voy a poner esto, ¿no es cierto? Que puede estar en 65, 75, 85, 95 y 100 decibeles, pero es un ruido constante, ¿ya? Ahora el ruido intermitente puede ser que tiene subidas bruscas de temperatura, subidas bruscas, ¿no es cierto? Como esto. Entonces está recto, pero hay un pico y baja nuevamente, ¿ya? Eso puede ser un ruido intermitente. Ahora el ruido de impacto es aquel que tiene una subida extremadamente brusca de temperatura, ¿ya? Por ejemplo, así, ¿verdad? Entonces está en el tiempo, sube y otra vez baja, y otra vez sube y otra vez baja, pero el ruido de impacto es aquel en el que se presentan variaciones rápidas de un nivel de presión sonora en intervalos de tiempos menores, ¿ya? Con picos, así, ¿ya? Ruido constante, por ejemplo, cuando ustedes activan la licuadora, prenden a la velocidad, se preparan su batido proteico, ¿no es cierto? Apagan la licuadora y ya, se acaba. Eso es un ruido constante.
El intermitente es cuando ustedes están taladrando algo, ¿no es cierto? Entonces comienzan a taladrar, luego le suben en la potencia y todo eso, entonces va. Y el de impacto, por ejemplo, es un ruido como las guillotinas de las papelerías o de las imprentas, ¿ya? Que van cortando el papel, ¿no es cierto? Es bloom con la guillotina, ¿ya? Esos tres tipos de ruido tenemos. Ahora ustedes me dirán, chuta, ¿cuál es más peligroso? Para ustedes, ¿cuál será Creo más que ahí peligroso? sería el ruido de impacto, ¿no es cierto? Porque esa es la ¿Ya? que nos cambia de un nivel al otro intermitentemente o sea, ese cambio es seguido. Variaciones Un rápidas. cambio brusco podría ser. Cambio brusco, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Si bien es cierto, sí, el ruido de impacto puede generar, ¿por qué? Porque el ruido de impacto por lo general es una subida brusca, que supera los 85 decibeles, que puede ser hasta 110 decibeles, ¿ya? Todo depende de la magnitud Inge, del ruido. Yuri, Inge constante depende de la maquinaria. Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, que es en el centro de faenamiento, ujú, es la sierra eléctrica. Ese es un eh, ruido insoportable, lo cual nosotros trabajamos sin protección. ya, la sierra eléctrica, perfecto. Tenemos, Pero verá, sí, Yuri, la sierra sí, la sierra eléctrica, eléctrica tiene un ruido muy, dígame, Yuri, ajá, sí. pero O sea, comparado con la licuadora, o sea, es superior, es claro que demasiado sí. intenso y es constante. Ay, sí, E Yuri. incluso a personas que, o sea, hace provocar vibraciones o algún malestar, tanto con, o sea, dolores de cabeza o malestar ¿Y por ustedes, el impacto, o sea, es demasiado ruido. y ustedes trabajan con tapones auditivos o con orejeras? No, no, o sea, no tenemos este LPP adecuado. Nosotros trabajamos, es decir, pues, como quien le dice, sin nada ya, A la sin criolla. ningún tipo de EPP. Sí. Ya, es que claro, ahí, mire, por ejemplo, en esta actividad, en todo lo que es la sierra eléctrica, o sea, yo no puedo disminuir el ruido de la sierra eléctrica. Pues, ¿qué me toca? Equipo de protección personal. Y el equipo de protección personal, o sea, y en esa parte, sí, Yuri, cuesta $1 los tapones auditivos. $1 en una ferretería, ¿ya? Si bien es cierto, son medios así, Sí, así nomás, pero igual, imagínense en $1 y el tapón auditivo tiene una duración de un mes, ¿ya? sí. Entonces, mire, va, Bueno, hablando, pues, continuando con los riesgos, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, tenemos múltiples riesgos. Por ejemplo, nosotros estamos expuestos a trabajar lo que es en temperaturas, por ejemplo, agua caliente con agua fría. O sea, hacemos un cambio brusco de temperatura. por el tema de desinfección de las reses, Estamos ¿no es expuestos, cierto? ajá, algo sí, y lo que es parte del viscerado. Entonces es El un viscerado también. constante trabajo con ese tipo de, sí, con o sea, diferente, o sea, ese cambio brusco de temperatura. Yo, o sea, Y tienen, y ustedes, y llevo más o ustedes menos cómo, un año trabajando. Yuri, ¿y ustedes cómo faenan? ¿Tienen el martillo eléctrico o cómo le hacen el tema del shock Sí, para la res? sí, tenemos, sí, sí, el martillo eléctrico y sí, con eso sí. ¿Ya? Eh, Aparte de eso, como les estoy explicando, el cambio de temperatura, no tenemos, por ejemplo, el EPP, como le digo, el casco, han habido algunos accidentes, por ejemplo, se caen algunas veces han caído las reses de tecle, obviamente de lo que se la suspende, obviamente, para Claro. aplicarle cómo es la extracción del cuero, o sea, de lo que es la piel y todo eso. Han habido algunos accidentes, o sea, nosotros estamos expuestos a múltiples riesgos ahí y mi pregunta es, o sea, nosotros como trabajadores, ¿podemos hacer o denunciar este tipo de cosas?
Porque, o sea, si es dentro del lugar de trabajo, hablando de lo que es, que pertenece a algo público, ¿cierto? O sea, yo veo que no hay esas medidas, esa prevención, esa preocupación por el personal. Ay, no, voy a hacer, perdón, una pregunta un poco tonta, pero ¿tienen técnico de seguridad, verdad? Mm. La verdad no, o sea, es que eso es algo contradictorio. Por ejemplo, que se supone que el municipio es el que da permiso para funcionamiento de alguna, por ejemplo, empresa, microempresa y todo eso, a la cual que no se cumple con lo dentro, no se cumple con lo que se debe hacer, o sea, basándose a la ley. No hay esa Verán, seguridad en el trabajo. va a haber un punto, Yuri, que cuando pase un accidente grave, la persona demande y ahí no le pueden votar, por más que sea contrato ocasional, ¿sí? Por Ya. más que sea contrato ocasional de renovación anual, si la persona sufre un accidente y tiene un daño, ¿ya? No le van a poder, o sea, primero que todo, le tienen que indemnizar y no le van a poder despedir. ¿Por qué? Porque al ser una institución pública o al ser una empresa como tal, toma una responsabilidad con el trabajador, ¿ya? Esto es así de sencillo, señores estudiantes. O sea, por ejemplo, yo trabajé en una institución pública 8 años, ¿ya? Entonces, ellos, obviamente, por ciertas cosas, ellos todavía tienen una responsabilidad conmigo, que no he demandado, obviamente, no he querido, ¿sí? Pero yo bien lo podría hacer. Hace 2 años salí de la institución pública. Yo bien lo podría demandar y podría regresar y me tienen que indemnizar. Pero bueno, no lo he hecho, porque bueno, me ha ido mejor afuera, ¿ya? Pero por ejemplo, en esta parte, cuando se genera un accidente de trabajo y la persona demanda en riesgos del trabajo o demanda en el IES, la empresa o la institución no le va a poder votar, le tiene que indemnizar, ¿sí? Y por más que digan, no, es que tu contrato se acaba en diciembre, mentira. ¿Por qué? Porque si usted es un accidentado y le pasa algo, la empresa tiene la obligación y no le va a poder votar. ¿Sí, Yuri? Por más que le digan, no, no te voy a renovar el contrato el próximo año. Mentira. Las normas son claras y la legislación es clara. ¿Por qué? Porque la institución está incumpliendo. ¿Ya? Recordemos, y bueno, ustedes ya recibieron legislación. Sí, ingeniero. Sí. Ya. ¿Qué te dice la CAN 957 y la CAN 458? Que ahora ya son de obligatorio cumplimiento. La resolución de la Comunidad Andina de Naciones. Recordemos que la 458 ya es de obligatorio cumplimiento. ¿Ya? El Ministerio de Trabajo mismo te dice que la resolución de la CAN de la 458 es de obligatorio cumplimiento. ¿Y qué te dice la CAN dentro de los artículos? Y me parece que dentro del artículo 2 o el 3 creo que es, ¿ya? Toda empresa debe garantizar un espacio de trabajo para que el trabajador pueda ejecutar sus actividades sin ningún tipo de riesgo. Revisen la 458, ahí te dice, ¿ya? Y como ahora el Ministerio de Trabajo puso de obligatorio cumplimiento, es de obligatorio cumplimiento. Entonces está incumpliendo la ley, ¿ya? Sería bueno, Yuri. Yo sé que obviamente no les van a dar equipo de protección personal o no les van a dotar, pero de cierta forma a veces nos toca a nosotros. Cuesta $1 el tapón auditivo, ¿ya? Hasta que se solucione. O sea, ahí puede haber una demanda. ¿Saben cuál es el problema, señores estudiantes? ¿Saben cuál es el problema? Y eso es lo que me molesta mucho de esta administración o de esta presidencia. Es que antes se tenía las denuncias anónimas en el Ministerio de Trabajo. Ahora no. Ahora tiene que estar a título personal.
¿Y qué pasa con poner las denuncias de título personal? Obviamente no muchas personas van a querer denunciarle a su empleador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se expondrían. Entonces, eso es lo que me molesta mucho a mí en lo personal, como profesional de seguridad, porque hay ciertas empresas que antes, obviamente, tenías el buzón de denuncias anónimas del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo asignaba un inspector y hacía la inspección de esa empresa. Cuando yo trabajé en Carly Snacks, imagínense, yo trabajé en Carly Snacks en la empresa Los Panchitos. Todos hemos comido los panchitos, ¿no es cierto? Los cachitos. Ya, todos, ya. Yo trabajé ahí. Yo, cuando recién salí de la universidad, 23 años, recién salí de la universidad, yo trabajé ahí 6 meses. Y en esos 6 meses, tuve 2 inspecciones del Ministerio de Trabajo. En 6 meses, dos. Hay empresas que nunca les han ido a visitar, porque obviamente antes del Ministerio de Trabajo tenía ese buzón de quejas anónimas. ¿Ya? Entonces lo que me molesta mucho de esta administración que me parece desastrosa, que me parece que el Ministerio de Trabajo no es un ente que no sirve para nada, y lo tengo que decir, ¿ya? Porque obviamente antes se tenía este buzón y ahora no. Entonces ahora toca hacer la denuncia a título personal. Entonces no muchas personas obviamente van a poner la denuncia a su empleador, ¿ya? Entonces esa es la partecita que hay que tener en claro. Entonces yo diría en esta parte sí, el equipo de protección personal, yo, si no hay técnico de seguridad, Yuri, usted tome la posta y comience con que vean, comprémonos los tapones auditivos. O saben que vamos a hablar entre todos con el jefe, alguna cosa así que nos den los equipos de protección personal. Porque no es ni tan costoso. Unas buenas orejeras costarán unos 19 22 dólares. Unas buenas orejeras. ¿Ya? Con las orejeras tranquilamente podríamos minimizar el ruido de la sierra. ¿Ya? Los guantes, por ejemplo. Hay unos guantes especiales para los camales, que es hasta la manga de acá. Eso no sé si tengan, Yuri. ¿Aló? Ingeniero, habla Luis. Luis Aguirre. Ahorita cambiando el tema, ¿no? De lo que comenta la compañera Yuri de los problemas de equipo, ¿no? De equipos de protección. Yo soy encargado de la seguridad radiológica ahí en el centro de gastroenterología, pero yo para renovar la licencia le tuve que pedir al médico de salud ocupacional que a todo el personal que trabaja en ese piso me le haga un certificado de actitud para que me garantice que ellos pueden trabajar con radiación. Pero el problema fue con los anestesiólogos y los circulantes, que ellos no trabajan para la institución, solo van, cumplen con sus servicios y se van. Pero yo les hice llegar por Kipus ese requerimiento y uno me respondió que él no me lo iba a dar porque en la empresa donde él trabaja no le piden eso. Y la empresa es el Hospital Teófilo Dávila. Ujú. Y yo me puse en contacto con el encargado de seguridad ocupacional. Uno, no tenían por no tener presupuesto. Dos, solo tenían un chaleco de plomado para radiación. ¿Aló?